Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarnos cada sábado al borde, aquí en nuestra casita Telesistema. Hoy tenemos un testimonio de vida hermoso, es un testimonio de fe, es un testimonio de un milagro. Son de esas historias que nos inspiran. Es una joven mujer al borde que te quiero presentar. Con ustedes hoy, Luisiana Domínguez. Me llevaron a cuidado intensivo, eso fue el día primero, ya el día 2 yo no sabía nada. Cuando el doctor me dijo eso, yo dije, me voy a morir. Es un vacío que he tratado de llenarlo con el amor de Dios. La enfermedad me enseñó que si me rindo perdí y que si pestañeé me muero. Y con ustedes, la protagonista de esta historia de un milagro, una historia inspiracional que nos motiva a la fe, al emprendimiento. Y bueno, estoy muy honrada de tener conmigo a Luisiana Domínguez, una joven santiaguera hermosa. Ay, gracias, Ingrid. Qué bueno tenerte ahora aquí en mi show de televisión, porque Mujeres al Borde siempre busca historias que nos inspiren, que nos ayuden a crecer, que nos digan que sí podemos. Y hoy más que nunca, que el mundo está tan convulsionado con esta pandemia que nos ha movido el piso a todos, cada uno luchando sus propias guerras internas, como la que has tenido tú. Una historia de fe, una historia de que los milagros sí ocurren, yo siento que es muy necesaria compartirla. Así que gracias por abrir tu corazón. Gracias a ti por la invitación y a todo tu equipo. Lo primero que quiero es saber quién es Luisiana y quién te cría. Cuéntame de dónde viene la niña. Me crié con mis abuelos, de hecho vivo con mi abuelita todavía. Me diagnosticaron mi enfermedad a mis 15 años de edad. Apenas estaba en primero de bachillerato. Primero quiero saber por qué Luisiana vivía con su abuela y no con sus padres. Mis padres, yo nunca viví con ese amor de padre. Mis padres estuvieron totalmente separados. Mi mamá salió embarazada, dio a luz conmigo en la casa de mi abuela, entonces mi abuela yo soy una hija más. Mis abuelos me criaron, yo nunca tuve contacto con mi papá. ¿No lo conociste? Los conocí a mis a mis 12 años de edad. Me crié como sin ese amor de padre. Mi abuelito es quien me daba ese amor, mis tíos también. Y nada, hoy en día yo trato de tener una relación con él, porque obviamente es mi padre, pero no es que tengo como mucho contacto con él directo. De hecho, yo le escribo y a veces quedamos juntarnos, no nos juntamos, ese tipo de cosas todavía hay. ¿Y mamá dónde estaba cuando tenías 15 años, que inició tu historia para entender el milagro? Mi madre, ella vive en Estados Unidos, ya ella había hecho una nueva vida, ella tenía un nuevo matrimonio, ella ya tenía a mi hermanito, ella vivía allá, entonces cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, me la diagnosticaron en octubre de 2015. Ok, vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. Y yo quiero comenzar empoderando a la gente de qué es la enfermedad de Crohn para que puedan seguir tu historia. Enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inmunológica. Hasta hoy se desconoce de dónde viene. Si se dice que es una enfermedad que viene por genes, de hecho mi abuela cuando se casó me dice que mi abuelito tenía los mismos síntomas con que yo inicié la enfermedad, pero obviamente en ese tiempo Es una no se enfermedad que detectaba. todavía al sol de hoy, por lo menos en este país, no es común.
No, no es común. Ok, entonces entendiendo lo que es, ¿qué síntomas tenía esta pequeñuela de 15, 14 años que llegan a ese diagnóstico? Muchos dolores abdominales, me salían moretones en las piernas, eh, adelgacé mucho, quedé en 70 y pico de libras, de 120 libras aproximadamente, en un tiempo de menos de un mes. Iba mucho al baño, no toleraba nada de lo que comía, mucho vómito, mucho dolor intestinal. O sea, la De razón de tu adelgazamiento extremo era porque no tolerabas nada. nada de lo que comía. O sea, yo me tomaba el agua y era para el baño. Mucho dolor, o sea, era una forma que todavía yo le doy tanta gracia a papá Dios que pude rebasar eso, porque no toleraba nada. O sea, hoy yo podía tomar agua, en un momentito la tomaba, el otro día ya esa agua me caía mal. En ese tiempo el tratamiento que se llevaba era un tratamiento muy a la antigua, porque actualmente a mí me ponen unas inyecciones. En ese tiempo yo tomaba 21 pastillas diarias. O sea, mi estómago estaba. Una pregunta, ¿cómo llegaron al diagnóstico siendo una enfermedad extraña y siendo tú tan niña? Yo anduve muchos doctores porque cuando yo empecé con los síntomas, mi abuela no estaba conmigo, yo estaba de vacaciones en Estados Unidos. Y yo estaba con mi tío y su esposa. Ellos me llevaron a varias clínicas en Santiago y no daban con mi diagnóstico. De hecho, en el colegio me hacían mucho bullying, me decían que si yo tenía cáncer en la sangre, que si yo tenía bulimia, porque fue un momento que yo adelgacé tanto y cambié tanto físicamente. Nadie se quería acercar a mí, todo el mundo tenía ese temor de que si yo tenía una enfermedad así, entonces luego de ahí yo me retiré del colegio, duré como 15 días sin ir. Ahí seguía con médicos, entonces ya cuando mi abuela viene de Estados Unidos, mi abuela dice, vamos a llevarla a donde Russell, que actualmente es mi doctor de cabecera. Y cuando Russell me vio, me dice, en un 99.9% tú tienes enfermedad de Crohn. Cuando Russell me dijo eso, yo sentí que la vida se me cayó, en verdad. Fue algo como muy conmovedor, porque yo fui en ese momento solo con mi abuela y cuando el doctor me dijo eso, yo dije, me voy a morir, porque yo estaba tan delgada, tantos dolores, el mismo bullying en el colegio, mi situación sola con mi abuelita. Por mi mente pasaron tantas cosas a la misma vez que yo solamente le pregunté, doctor, ¿qué es eso? ¿Qué yo tengo? Yo me voy a morir. Empecé a llorar desenfrenadamente y ahí él me dice, Luisiana, tranquila, es una enfermedad que se controla, tú vas a estar bien, luego van a llegar medicamentos que tú vas a poder hacer una vida normal, no puedes ir al colegio. Entonces, en mi colegio yo era buena estudiante, de hecho meritoria. Cuando él me dijo eso fue como otro golpe. O sea, voy a dejar de estudiar, ¿qué voy a hacer con mi vida? No me puedo casar o no puedo tener hijos. Como que yo sentí que mi vida cambió. Era mucho, 15 años, Ajá, Luisiana. 15 años. Entonces, nada, gracias a papá Dios pude pasar eso. Vamos a hacer un stop y vamos a hablar un poquito de algo que tú no me habías contado, que fue el tema del bullying. Mm, Porque a veces uno no puede entender que los niños que son tan puros, por un lado, puedan ser tan cruel. O sea, tú estabas flaquita por un problema de salud, Que incluso yo desconocía. que tú no sabías. ¿Qué tú pensabas que estaba pasando contigo cuando tú veías esa pérdida de peso y ese cambio físico? A esa edad, Yo empecé a creer lo que me decían. Llegó un momento que yo no dudaba de lo que me estaban diciendo. Yo no decía como, ¿será que yo tengo esto? No, porque mi nivel de fe a esa edad no es la misma fe que yo tengo ahora, porque mi fe se ha fortalecido a través de las crisis
como decimos, a través de las tormentas. Yo he entendido que Papá Dios va en mi barca. Yo simplemente a esa edad, yo iba a la iglesia con mi abuelita, con mi madrina, que vivía con nosotros, pero no era algo, o sea, yo me llegaba a creer que yo tenía cáncer en la sangre, que yo tenía epilepsia, que yo tenía... No quiero ser cruel como fueron esos niños, pero ¿dónde Ujú. estaba tu mamá en ese momento? Mi mamá vivía en Estados Unidos con su esposo. Yo sé, pero ella no vino en ese momento a ver qué pasaba con la niña. No. ¿Y Eh, cómo tú has trabajado? Dicen que una de las cosas que más nos afecta cuando estamos adultos, y ni hablar de tu enfermedad, pero una de las cosas que más nos afecta en la vida es sentir el abandono de los padres, ya sea por un divorcio, por una partida, no tiene que ser ni siquiera a propósito, pero para una niña simplemente se fueron, no están a mi lado. Me estoy criando con los abuelos, pero ¿dónde está mamá? ¿Cómo tú lidiaste con eso, que no es bullying, pero es uno de los dolores que más nos afecta en la adultez? ¿Cómo hiciste las paces con el hecho de haber vivido todo lo que viviste, que vamos a ir contándoles, pero al mismo tiempo estando sin tu madre? No me respondas ahora, vamos a una pausa y volvemos en breve. No te quiero poner triste, lo que quiero es que me abras tu corazón, porque pueden haber muchas niñas, muchas jóvenes en este momento que estén pasando por lo que tú pasaste y que van a ver que después de la tormenta y aún en medio de la tormenta encontraste a Dios y llegó la calma. Así que vamos a la pausa porque esta historia tiene un final muy feliz. Gracias por compartirla. Un aplauso para Luciana Domínguez, una joven altiva. Viví engañada hasta la edad que lo conocí. Ahí mi mamá decidió decirme todo de todo el proceso que ella vivió con mi papá. Es un vacío que he tratado de llenarlo con el amor de Dios. Continuamos conociendo la historia de Luciana Domínguez, una emprendedora, una mujer al borde y además que nos va a presentar un milagro para nosotras saber que sí se puede, con fe en Dios, que los milagros ocurren. Gracias, Luciana. Luciana, yo te dejaba una pregunta difícil, pero es importante que te la haga, porque como tú decías, a veces uno encuentra a Dios, pero también el crecimiento en medio del dolor o de las tormentas o de los retos. Y a ti se te juntó una grave enfermedad en plena adolescencia, pero no tampoco tenías el amor de tus padres, nunca lo tuviste al lado. Entonces yo te preguntaba, ¿cómo lidiaste con la ausencia de mamá, sobre todo? ¿Cómo hiciste las paces con que el amor te lo daría tu abuelita, el acompañamiento te lo daría tu abuelita y tu abuelito? Eh, Realmente con mi madre yo siempre estaba conectada. Yo siempre hablaba con ella. eh, yo no sentí ningún abandono Ay, qué de ella bueno. conmigo. Ella siempre se preocupaba, o sea, ella estuvo ahí en mi niñez, porque ella se casó en ese entonces, que era mi padrastro, cuando yo tenía 12 años. Es decir, Tú te criaste con ella los primeros años. exactamente, ella Ok. vivía conmigo y con mi abuela. Vivíamos en la Y misma ahí es que casa. ahí es que tú decides que te va a quedar con tu abuelita. Exactamente, ella se va a Estados Unidos, yo sigo mi vida normal con mi abuelita. Eh, el abandono yo lo tuve de mi papá, Ese sí te dolió. eh, todavía. Es algo que Tranquila, mi amor. Todavía duele. es un vacío que he tratado de llenarlo con el amor de Dios.
soy católica, yo voy mucho al Santísimo y eso, y le pido a Dios que me llene de su amor para yo no tratar de buscar ese vacío ni en la calle, ni en vanidades, ni a lo que me dedico, ni en mi relación de pareja. Eh, Me ha marcado mucho porque apenas conocí a mi papá a mis 12 años de edad. Yo siempre viví engañada con que esa muñeca te la mandó tu papá. Te voy a poner a tu papá. Yo hablaba con mi papá por teléfono una vez al mes o cada X tiempo yo hablaba con mi papá. Viví engañada hasta la edad que lo conocí. Ahí mi mamá decidió decirme todo de todo el proceso que ella vivió con mi papá. Él la dejó. Sí. Y cuando me enfermé, mi primera crisis, yo le hice en cuidado intensivo. Me dicen, porque obviamente yo no estaba consciente de lo que estaba pasando conmigo, que él llegó con un arreglo de flores allá. Cuando yo salí de cuidado intensivo, yo salí un poco rebelde, eh, como con un poco de resentimiento con él, de odio. Y, y cuando me dicen eso, yo lo que dije fue, él llevó las flores para que yo me muera. Él no me estaba llevando flores para hacerme sentir bien, porque yo no vi esas flores. Yo estaba en coma, ni siquiera en un coma inducido. Yo estaba en un coma natural. Al día de hoy, yo trato de tener una relación con él. No puedo decir que la tengo. Yo tengo hermanos de padre, yo regularmente a veces hablo con ellos. Yo con quien más hablo es con el mayor. ¿Te ha pedido perdón tu papá? No, ¿Has podido perdonarlo tú? sí, Eso es lo importante. sí, pero siempre ando buscando ese amor, ese sentir como de un hombre a mi lado, como que no que me llene, Protección. protección. Es importante que toquemos ese tema porque hay una cosa, esa historia de papá que abandona a mamá, que se embaraza, se repite mucho en países latinos como el nuestro. Y yo sé que en este momento nos están viendo muchas madres y también muchos padres y muchos hombres. Y qué importante que ustedes escuchen lo que sufrió esa niña con 15 años, que todavía, siendo una joven adulta, lo lleva ese dolor en su corazón, para que ustedes entiendan que verdaderamente esa figura de papá no la suple mamá, no la suple abuela. Cada padre y cada madre tiene un rol único en la vida de su hijo y su hijo lo necesita. Su hijo lo resiente, ese abandono. Entonces yo lo digo esto para poder tocar algún corazón de padres que a veces se desentienden, que sepan que realmente es una necesidad, ese calor, esas madres que dicen, yo soy papá. No, no, nadie es papá. Papá es papá y Y mamá es mamá y mamá. mamá. Ame, aunque usted no tenga el dinero, llene ese tanque de amor, porque como tú dices, es un vacío, que nadie más lo va a llenar, porque es un vacío que era para papá. Y tú sufriste mucho, yo me imagino que en ese momento, esa protección de ese papá a tu lado, esa seguridad, es distinta a la que dan los abuelos. Esa protección yo siento que la lleno con mi abuelo. Cuando yo hablo con mi abuelo, yo me siento yo. Siento esa paz, siento ese estoy aquí, ese cuenta conmigo. Mi abuelo es una persona con mentalidad ambiciosa, negociante, y él siempre como que me está dando ese empujón. Pero en cuanto al hecho del amor de padre, no, no lo tuve. Incluso cumplí años el 9 de enero y
Yo no uso Facebook. Tengo Facebook, pero no lo uso. Y casualidad, yo me entré a mi Facebook ese día. Y con lo primero que encuentro es una felicitación de mi papá. No me dio el tag, ni siquiera me dio mention. Felicitándome que su hija, que Dios me la bendiga, expresando. Y yo no supe qué hacer. Yo dije, ¿por qué en las redes? Y no conmigo. En lenguaje juvenil, en lenguaje popular. ¿Qué tú haces fronteando en las redes? ¿Qué tú haces haciendo una película que no es real? Te dolió mucho eso. Sí, yo lloré mucho. De hecho, soy muy sentimental. Lloré mucho, yo le escribí a mi mejor amigo y él me dio muchísimas palabras de aliento, que de hecho él me lleva como 5 o 6 años, pero yo lo voy a ver también como un padre, porque él ha estado conmigo como en todas mis batallas, siempre me decía amor, yo lo vivo grabando, que muchísimas personas que me conocen cuando vean esto ya van a saber de quién yo hablo. Pero yo me sentí mal y yo dije, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú haces esto? Escríbeme un mensaje en WhatsApp hoy que es mi cumpleaños y felicítame a mí personal. Tú no estás predicando lo que tú dices. Tú simplemente estás demostrando algo al mundo que no es. Yo quiero compartir contigo, hoy es mi cumpleaños. Vamos a juntarnos. Yo no estoy pidiendo que tú me lleves al mejor restaurante, yo no te estoy pidiendo que tú me traigas algo material que quizás yo esté necesitando. Yo no te estoy pidiendo algo a ti, por ejemplo, tengo un negocio de comida, algo, un cucharón que yo necesite, nada. Cariño. Dame amor, escríbeme, no podemos juntar, también escríbeme, Luisiana, felicidades, ya, felicidades, no tiene que abundar mucho, porque tampoco hay que abundar, porque tú tampoco tuviste conmigo en mi proceso de salud, en mi batalla. Hablando del proceso de salud y de la batalla, vamos a una pausa y vamos a regresar a conectar de nuevo lo que fue tu batalla, lo que es tu batalla, pero sobre todo lo que fue tu batalla con la enfermedad de Crohn, que quizá alguna gente la padecen o alguna gente conocen a alguien y no entienden la magnitud de esta enfermedad que te llevó al borde de la muerte y de donde solamente Dios te sacó, literalmente. Vamos a regresar hablando de esa batalla que ganó Dios para ti. Un aplauso, señor, esta mujer valiente que viene a abrir su corazón para que nos sirva de algo a ti y a mí, para que nos quede algo para crecer. Volvemos. Yo estaba viviendo el presente con mente en el futuro. Me llevaron a cuidado intensivo, eso fue el día primero, ya el día 2 yo no sabía de mí. Quiero darle las gracias a mi gente de Arbaje Sony que nos facilitan este hermoso espacio y nos crean cada semana un espacio diferente para agradarnos, para sentirnos como en casa, en un ambiente hermoso. Todo lo que tú puedas soñar o necesitar para tus espacios, para tu hogar, para tu jardín, señor, está en Arbaje Sony Decor, en el corazón de Piantini, la capital de la República Dominicana. Gracias, familia. Retomando el tema con nuestra querida invitada de hoy, que me honra abriendo su corazón con una historia diferente. Es una batalla contra una enfermedad rara, que es la enfermedad de Crohn, y cómo esa batalla incluye también esas batallas que muchos de nosotros libramos a veces con ausencias de papá o de mamá. Pero volviendo a la enfermedad, lo primero que quiero retomar para volver ahí
es rápidamente, lo más llano posible, otra vez repetir para el que se acaba de conectar, qué es la enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inmunológica. Eh, Afecta a los intestinos, el colon, el ano. Eh, es intolerable a todo tipo de alimentos. Y es ahí, para los que acaban de sintonizar, donde ella pierde todas las libras del mundo y recibe el bullying como si fuera anorexia o cáncer, porque de repente se quedó en 70 libras, 68. 60 y pico de libras con 15 años, donde ni el agua la toleraba. Entonces, ¿cómo llega esa gravedad que te lleva al coma, donde casi pierdes la vida? Un medicamento. Ok, vamos a repasar. Ya te habían diagnosticado, Uh-huh. ya tenías el diagnóstico de la enfermedad del Crohn y ya estabas con el médico que sigue siendo tu médico de cabecera. Uh-huh. Te ponen un plan para sanarte. ¿Y qué pasa? ¿Cómo responde tu cuerpo? Yo tenía un tratamiento de 21 pastillas diarias, entre ellas vitaminas, eh, pastilla para poder tolerar, eh, cortisona, prednisona. eh, Tenía un buche alterado o Hinchado. hinchado totalmente. Ahí entonces hay una pastilla que obligatoriamente tenía o sea, tenía que consumirla. Esa pastilla me complicó la médula ósea. Ouch. Entonces, ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los síntomas? me mareaba, sudaba frío, pero como ya yo tenía varios de esos síntomas, ahí mismo al inicio de la enfermedad, me detectaron la enfermedad en octubre de 2005. Entonces, apenas ahí mismo me pusieron en tratamiento con las pastillas para ver qué tal mi evolución, qué tal yo la asimilaba en mi cuerpo. Entonces, ya el 31 de diciembre de ese mismo año, o sea, 2 meses después que yo sigo con mi tratamiento, eh, el 31 de diciembre, ya después de Año Nuevo, a las 12, como alrededor de las 2 de la mañana, yo fui al baño y caí. Perdí el conocimiento, mi abuela me sintió porque yo vomitaba mucho y yo tenía una pequeña cubetita, una poncherita pequeña. Entonces, cuando yo caí, yo chocaba mi pie con la ponchera. Ese fue el sonido que avisó a mi abuela Wow. de que pasó algo conmigo. Entonces, me desperté inconsciente, me llevaron a la clínica. Entonces, ahí mismo ya amanecer, ahí mismo en la mañana, yo estaba ya egresada a una habitación. Tuve como un shock respiratorio, era como yo no podía respirar, llegué como totalmente sofocada. Me llevaron a cuidado intensivo, eso fue el día primero. Ya el día 2 yo no sabía de mí. Ahí mismo yo caí en coma. Qué te contaron los médicos y tu familia? ¿Qué fue lo que pasó? Que pasaste luego tanto tiempo en coma. Me dijeron primero que era un coma inducido por mi condición de salud. Yo estaba conectada a todo tipo de aparatos, eh, como para que yo no me viera así. Aparte, yo he sido como muy cariñosa con mis amistades, siempre muy pegada. Yo soy de la persona que soy más de gente como que dinero. Ujú, ujú. O sea, yo desde pequeña he sido así, y como muy sociable, muy... Pero tú me habías dicho que era un coma natural, que no fue inducido. O sea, a mí me dicen al principio que fue un coma inducido Ajá. para que yo no me viera así. Pero entonces ahí mismo, ya el día 2 cuando yo caigo en cuidado intensivo, ya yo no sé de mí. Entonces yo cumplo mis 16 años en cuidado intensivo, que es el 9 de enero, 5 días después, o 6 días, 8 días después aproximadamente. Entonces, ese día me dice mi abuelita que ya ahí yo no tenía coma inducido, ya ahí yo había hecho un estado de coma natural. Natural. Yo no respondía. Ok. Entonces, mi doctor
le dice a mi abuela, ya mi mamá había venido, mi mamá llegó el 8, porque yo dentro como de mi coma, había momentos, como ya yo tenía un coma natural, que yo como que hablaba y pedía por mi mamá. Entonces llaman a mi mamá que venga, que yo me voy a morir, porque fue el diagnóstico que el doctor dio. O sea, que ya la ciencia no podía, Ya no había nada que hacer con no, que ya era un Luisiana. milagro. Entonces, el día de mi cumpleaños, mi doctor amanece conmigo. Mi doctor deja de consultar por mantenerse velándome en cuidado intensivo. Mi abuela estaba sedada, porque yo soy niña mimada. eh, Mucha gente me dicen que había en la clínica los pasillos llenos, tenían que sacar gente. Como yo estaba en ese momento en el colegio, todos mis profes, mis amistades de colegio, mis compañeros de inglés, personas de donde yo vivo que iban a visitarme, muchas personas, muchos padres a orar por mí, el arzobispo fue una cosa. Entonces el doctor dice que él no ve 1% de vida, que él lo que ve era un 1% de vida en mí. 1%. Entonces, yo no sabía de mí. Y ahí es que mi papá llega con las flores. El 9 de enero, que era el día de mi cumpleaños, que yo me iba a morir. Entonces, ahí yo salgo el 16 de enero de cuidado intensivo. Gracias a papá Dios pasé eso. ¿Qué te dijo el médico que te sacó de la muerte prácticamente? Que fue un milagro. Simplemente un día despertaste. Wow. Yo o sea, supongo que desperté inconsciente. Porque tú no recuerdas nada de Yo eso. no recuerdo nada de eso. Yo desperté, vi todos los aparatos, me vi conectada, oxígeno, muchos aparatos conectados en la mano, apenas podía abrir los ¿Y ojos, ahí qué tenía, tú pensabas? Cuando tú tomas esa poca de conciencia, ¿qué tú pensaste? ¿qué va a pasar conmigo? Yo estaba viviendo el presente con mente en el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a poder hacer una vida normal. Puedo estudiar, voy a terminar mi bachiller, porque estaba en primero de Claro, era una bachillerato. niña de 15 años. Estaba en primero de bachillerato. Mi sueño de niña siempre fue ser doctora. Entonces, en ese tiempo, cuando ya a mí me sacan de cuidado intensivo, mi doctor va a la habitación y me pregunta cómo yo me siento. Y yo le digo que bien. Y él me mira y se ríe. Entonces, ya, o sea, él estaba pasando consulta. Y me dice que bueno, mira, ya tú empiezas a tolerar, vamos a quitarte el Levin. Yo tenía la alimentación enteral y parenteral, yo tenía una alimentación por aquí, por la nariz. Entonces, cuando me quitan el Levin, me empiezan a dar algunas cositas por onza, 2 onzas de agua, una vez al día. Cuando yo tenía la sensación de sed, me pasaban un hielo por la boca. ¿Empezaste a tolerar? De inmediato no. Yo me permanecí con Pampers alrededor como de 6 meses. ¿Con Pamper? Con ¿Por Pampers. qué? Yo no tenía la sensación de ir al baño. Yo no la Wow. sentía. Ok. Como eso, como déjame ir al baño, No. a hacer mis necesidades. Yo no la sentía. ¿Seguías delgadita? ¿No habías adquirido peso entonces con todo este proceso? No, yo tenía alrededor, yo salí de la clínica como con 76 libras, quizás unas 10 libras de más. Pero dentro de esas libras, como dice mi abuela, yo estaba mojada.
porque yo tenía mucha agua en mi cuerpo, de los mismos sueros, muchos medicamentos. Yo estaba muy hinchada. Mis manos, yo no me las sentía. Yo tenía moretones de los... De los equipos. Sí, y ya a mí o sea, mis sueros estaban ya conectados en los pies. Ya a mí no me encontraba más vena en el cuerpo. ¿Y cómo es que tú caes en esa otra gravedad donde ya tú sí pudiste hablar con Dios? Vamos a la pausa y regresamos con la historia de un milagro y una emprendedora, gracias a Dios, Luisiana Domínguez. Al día de hoy, yo puedo decir que papá Dios me puede venir a buscar ahora mismo. La enfermedad me enseñó que si me rindo perdí y que si pestañeé me muero. Y regresamos con una mujer al borde, Luisiana Domínguez. Luisiana, decíamos, volviendo a la gravedad, tú sales de ese coma, que es un primer milagro, aunque tú no lo pediste, Dios te lo mandó, ¿verdad? Sales de ahí y sigues con tu tratamiento, vuelves a casa, pero en pésimo estado. Ahí es que me decía que estabas con pamper, con muy poquitas libras y con diarrea, vómito, o sea que seguías malita. ¿Cómo vuelve Luisiana a una gravedad? Ya luego de ahí hice como una vida normal, pero literal vivía en la clínica. Entonces, mi última crisis la hice en el 2016. Fue la crisis en que sentí la muerte conmigo, porque a pesar de que yo había pasado por un tema de coma y que siempre viví interna en el 2005, pero yo no sabía de mí, no sabía lo que estaba pasando conmigo. Entonces, en el 2016, por falta de las inyecciones... Que no estaban en el país. No había en el país. Yo estoy suscrita en un plan de salud pública, se llama alto costo, y las inyecciones no habían. O sea que aunque eran caras y difíciles, no había. No habían. Eran las inyecciones que necesita la gente que tiene la enfermedad de Crohn, para que no tuviera que tomar las 21 pastillas que la llevaron al primer coma. Exacto, y que pueda hacer una vida normal. Obviamente cuidándome, pero sí comiendo sano y ese tipo de cosas. Entonces, ahí yo empecé otra vez a adelgazar, intolerancia a todo tipo de alimentos. Me ingresan en el HOMS y cuando me ingresan en el HOMS, mi doctor de cabecera, Rubén Russell, y Gloria Velázquez, mi nutricionista, me dicen que me van a poner la alimentación enteral y parenteral otra vez. Es decir, el Levin y una sonda por aquí, directa por una de las venas del corazón, ahora mismo no recuerdo el nombre. Le digo que sí, que obviamente estaba bien, porque yo lo que quería era pararme de esa cama. Entonces, llega un momento que yo me hice amiga de la cama. Hiciste las paces con que tú... Tenía una condición y que yo tenía que adaptarme a ella, sí o sí, porque ya ese era mi estilo de vida. Que la enfermedad no me tenía a mí, porque papá Dios la tiene en control, pero que sí yo tenía que hacer la paz con ella y hacerme amiga de ella. Entonces, estoy en el home interna, me bajan a cirugía, pasé por un proceso de 3 veces por intentando cirugía, poner la sonda, intentando poner la la sonda por aquí, alimentación, y no se podía. y no se podía. Entonces, ¿Por qué te decían los médicos que no se podía? mi cuerpo, Ah, no lo aguantaba. no, Tu debilidad. ajá, mi Ok. misma debilidad. Entonces, ya en la tercera vez me bajan a cirugía. Ahí el cirujano dice que algo grande pasó. No, yo quiero que tú nos cuentes el momento cuando tú le haces el pacto o le haces la promesa a Dios. Es importante que la gente sepa que cuando ella va a ese tercer intento era de vida o muerte, Sí, porque ya su cuerpo no podía más. sí, Y la diferencia, que eso no lo hemos hablado, es que esta vez
tú no estabas en coma, esta vez tú estabas consciente, consciente. más grande ya, una señorita. Ujú, O sea, que tú estabas consciente de la gravedad de tu situación, no fue que te la contaron. ujú. 26 años, hace apenas 5 años, 6 Ok, años. tú dices que sentiste que la muerte te tocó. Sí, ¿Sentiste miedo? no, miedo no. Al día de hoy, yo puedo decir que papá Dios me puede venir a buscar ahora mismo. Yo me siento en paz. Eh, Me siento en paz porque nunca he hecho mal a nadie. eh, Tengo un buen corazón. He estado en momentos en que me he podido tomar chance y no lo hago. Entonces yo me siento así como tranquila, como que papá Dios haga su voluntad. Entonces, Pero aquel día, exactamente. Entonces, la segunda vez cuando me bajan a cirugía, que yo no iba a tolerar, mi doctora, mi nutricionista me dice, Luisiana, mira, este es nuestro último recurso. Tienes que poner de tu parte, tú eres una de mis pacientes más positivas, tú tienes demasiada fe. Y me dice muchísimas cosas. Ella se va, da la vuelta, ella habla con mi abuelita. Mi mamá en ese momento estaba trabajando. Mi abuelita se quedaba conmigo en el día, mi mamá amanecía conmigo para ir directo al trabajo. Entonces, eh, yo le oro a papá Dios y yo reté a papá Dios ¿qué le dijiste? que me revelara en sueño algo que fuera para el bien de los demás y mío, y que yo lo iba a hacer, con tal que me parara de esa cama. Y no era un asunto de rebeldía. Yo sentía rebeldía porque ya yo no quería que me internaran más. Pero a partir de ahí, yo entendí que el tiempo de papá Dios es perfecto, pero papá Dios no te va a poner la cosa en tus manos si tú no la buscas. De nada vale que tú no ores. Ah, yo quiero esto. ¿Qué tú estás haciendo para tener eso? Tú no estás haciendo nada. Tú simplemente lo estás diciendo con tu boca. Anhélalo con tu corazón. Atráelo con tu mente y dilo con tu palabra. Une esas tres cosas, corazón, mente y vocabulario. Y ya después de ahí vamos a ver qué sucede. Si está de Dios, obviamente, pero tú créelo. O sea, créete eso tú, siéntelo Eso es fe. que ya eso está pasando contigo. Entonces, yo se lo pedí con tanta fe que yo sentía que él me lo iba a revelar, Y bajaste el a tu sueño. proceso por tercera vez. Entonces, ahí en el sueño, yo me sueño que alguien está preparando una comida y veo otra persona llevándola. Yo no veo el tipo de comida que es. Yo simplemente veo que no es la comida que a todos nos gusta, principalmente a los jóvenes, que una hamburguesa, que una pizza, que un refresco, cosas dulces. Entonces, cuando despierto, sigo teniendo el sueño en mi mente. Y le digo a mi abuelita, y mi abuela me dice, ay, eso es un negocio de comida, tú no puedes esclavizarte, tú no puedes estresarte. Ay, sí es verdad. Mi abuela un poco asustada y nerviosa porque o sea, yo sé como con mis sueños y con lo que yo me propongo, soy muy persistente, no me rindo. La enfermedad me enseñó que si me rindo perdí y que si pestañeé me muero. O sea, en un pestañear, o sea, en hacer así, si perdí el momento y perdí la oportunidad, ya no vuelve. El tiempo, el momento es ahora. Ahora, Entonces, la enfermedad me enseñó eso, como a tener paciencia y vivirme el ahora, porque yo estoy viva. tú estás viva. Y eso es un milagro. Cuando tú bajas a ese tercer intento después de ese sueño que ya tú interpretas, que es un sueño donde tú te ves haciendo comida, ¿y quién te revela que iba a ser saludable? ¿Cómo lo entendiste eso? Cuando ya yo subo de cirugía, me hacen mi Ok, catéter. perdón, Ajá. llegaste y increíble y milagrosamente pudieron colocar, Es la alimentación aquí. Entonces, de ahí me suben a la habitación, sube mi nutricionista en la tarde y me dice, Luisiana, mira, todo salió bien, esperamos que este proceso siga como va, tú te vas a parar de ahí,
pon de tu parte, que tú sabes que tú tienes que ser nutricionista. En ese entonces ella era la decana de la carrera de nutrición de Bucaramanga. De hecho, ella fue la que inició con esa carrera allá. Y como yo siempre le comentaba a ella, yo tengo que ser doctora para estudiar nutrición. Entonces ella me dice, tú tienes que ser la mejor nutricionista y tú tienes mi legado. Como que ella siempre estaba conectada conmigo con ese tema. Y ya como yo tengo como tanto conocimiento por mi condición de salud, de que es una cosa desesperante, de que yo toleraba, un ejemplo, el arroz blanco, mañana no. O sea, era una cosa desesperante. Entonces, ahí yo le hago el sueño y ella me dice, eso es un negocio de comida saludable. Cuando ella me dice eso, yo sentí una emoción por dentro. Yo dije, esto es lo que papá Dios quiere que yo haga. Entonces, ahí ella solamente me dice eso y me dice, hazlo, que te va a ir bien. Tú tienes mucha gente, tu testimonio de vida inspira mucho. Y ahí entonces ella terminó la conversación, se puso a hablar con mi abuelita y eso. Entonces, en un cuaderno empecé a escribir la idea de negocio de comida saludable. Empecé a escribirla porque yo sentí que papá Dios me mandó a la doctora para que me dijera qué era el sueño, porque ya yo lo tenía. Yo lo que necesitaba era esa persona que me llevara ahí. Entonces yo empecé a escribir en un O cuaderno. sea, que tú sentiste claramente en tu corazón que eso era lo que Dios te reveló que quería y que por eso te devolvió a la vida. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte y poder emprender? 1 año y algo. Aún después del emprendimiento, yo duré como 1 año y algo para tolerar, hacer una vida normal. Cuando salí de ahí, yo duré alrededor de 8 meses en Pampers, todavía. Me daba mucho dolor intestinal. Yo iba arrastrándome literal al hospital cuando me tocaba mi tratamiento, porque me toca mensual. Y hoy en día las enfermeras que me medicaban allá, que pertenecen al hospital, al alto costo, me dicen, Luisiana, ¿qué cambio? Entonces, ¿Cuál ya, fue el cambio que permitió? Señores, hoy Luisiana Domínguez tiene Fit Appetit, que yo estoy loca que lo traiga a la capital, lo tiene en Santiago, un negocio de comida saludable, la única comida que ella ha podido tolerar, que la ha puesto tan bella, que la sacó del hoyo y que es la comida saludable, lo que todos necesitamos, con o sin enfermedad de Crohn. Pero exactamente. ¿cómo tú aprendiste? ¿Cómo era esa comida saludable que te iba a salvar a ti y que le iba a dar vida a tanta gente? Salud. Sin lactosa, no muchos carbohidratos, dígase, no mantequilla, no grasas saturadas, todo con aceite de oliva, las proteínas, dígase, las carnes al horno, a la plancha, al grill, al vapor. Mucho pescado. Ajá, exactamente. Muchas carnes blancas, de hecho también las rojas, pero la roja yo no la tolero mucho. Ya eso es a un criterio personal de que me siento como que me inflamo un poco, pero no es que me hacen daño, no es que yo digo, ay, tengo dolor Los o algo. médicos te reconocieron que hubo un milagro en tu sanación, porque de tener 68 libras, estar en pamper, vivir en la clínica, estar en coma, estar en varias gravedades, de no tolerar el agua, a verte tan bella y saludable, 5 años después. Sí, el doctor me ve hoy en día y se le llenan los ojos de lágrimas. Él dice que hubo un milagro en tu sanación, él Sí, está consciente. sí. A pesar de yo estar bajo anticuerpos, o sea, bajo medicación mensual, mis inyecciones. Si tú sigues medicada. Ajá, pero yo no tomo ninguna pastilla. Gracias a papá Dios, mis únicas pastillas son calcio, magnesio, zinc, vitaminas y mucha agua. Esas son Y tu comida y saludable. mi comida saludable, obviamente, mi Fit gimnasio, Appetit. sí. Señores, yo quiero pedirle a todos ustedes que la sigan. Fit, así mismo, Fit Appetit con 2P, ¿verdad? Síganla y vamos a apoyar porque ese emprendimiento se lo regaló papá Dios. Miren qué bella ella está. Ustedes han estado viendo fotos de lo que ella vivió, de lo que ella pasó, muchas batallas, mucha fe,
unos abuelos maravillosos. Dios te bendiga a esos abuelos Amén, que te dieron gracias. esa resiliencia, ese optimismo. Sí, Ese optimismo. Tengo que felicitarte, estoy muy orgullosa de ver una mujer joven como tú, que emprenda por obra y gracia del Espíritu Santo, pero como tú decías, que fue proactiva. Ella no oró nada más, ella retó a Dios y lo dio todo. Y lo sí, dio todo, lo da todo todos los sí, días. como dicen, todo en pista. Todo en pista. Sí, todo en Hoy en pista. día soltera, Sí, soltera. ¿vives con tu abuelito todavía? Sí, vivo con mi abuelita. ¿Cómo te sientes hoy después de todas esas batallas? Plena, agradecida, muy agradecida. Y que donde yo llego es muy difícil encontrar una puerta cerrada. Y si es cerrada, luego Dios me muestra por qué no puedo entrar. Eh, Tengo muchas personas que me aprecian, sobre todo me respetan. Al final eso es lo que uno busca más como mujer. Pero me siento plena, me siento en paz. ¿Sueñas con tener familia algún día? Sí, claro. Porque tú estás muy Ay, linda. gracias. Gracias, mi amor. Gracias por tu testimonio, porque no es fácil una persona que no es de los medios, que yo le pida, cuéntame esa historia. Necesito que sepan, mi juventud querida, que no todo está perdido, aún en la peor de las batallas, que si uno tiene fe y le obra de verdad, en pista, y lo da Sí. todo. Y sobre todo que has cumplido, has emprendido un negocio saludable que le hace bien a los otros y a ti. Gracias, Así gracias. que Amén. gracias. Un aplauso, Luisiana Domínguez, una mujer al borde. Gracias por tu sintonía. Recuerda que ya en este momento, este show está en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD. Coméntanos, compártelo, cuéntalo, sigue a Fit Appetit. Y bueno, seguimos de lunes a viernes en Estrella 90 a 90.5 FM, en nuestra versión radial de 2:30 a 2, Mujeres al Borde.